En esta clase vamos a ver en qué consiste el formato numérico, es decir, a qué se denomina formato numérico y para qué sirve. Vemos acá en esta planilla, armé un listado con columnas con distintos tipos de datos. En la columna A tenemos números, en la columna B tenemos también números, en realidad son los mismos, pero le puse de nombre moneda para indicar que no son solamente números, sino que son valores de monedas, es decir, pesos. Después tenemos valores de fechas, de horas y de porcentaje. ¿De qué se trata el formato numérico? El formato numérico en Excel significa la forma en que Excel me va a mostrar un determinado número, ¿sí? A eso se refiere. ¿Qué significa? Significa lo siguiente, que yo el mismo número lo puedo mostrar de distintas formas, pero el número en sí mismo no va a cambiar. O sea, el número que está en la celda va a ser el mismo, pero me lo va a mostrar de una forma o de otra. Por ejemplo, vamos a empezar con ejemplos numéricos, que es lo más frecuente, pues siempre en Excel lo más frecuente es trabajar con números. Venimos acá a la solapa inicio, el grupo de números, apretamos este botón para abrir la solapa, la ventana de formato numérico, formato de celdas en realidad, pero de acá nos interesa la solapa número. Y acá están estas categorías que son en concreto los distintos formatos numéricos. Tenemos en primer lugar la categoría general, que lo que permite es mostrarnos un número tal cual se ingresa, ¿sí? Que es el formato predeterminado que tiene un número. Es decir, cuando nosotros empezamos una planilla de cero que está vacía, que no tiene nada, ese formato va a ser general, o sea, el número va a quedar como lo ingresemos. Y después vamos a la primera opción, que se denomina número, donde acá tenemos una muestra. Le podemos indicar una determinada cantidad de decimales, por ejemplo 2. Le podemos indicar que aplique el separador de miles, ¿sí? En Excel el separador de miles no se escribe, es decir, no hay que ingresarlo. Sí se escribe la coma para separar los decimales, pero no los separadores de miles. Y podemos indicarle los números negativos de alguna de estas formas que están acá abajo. Puede ser con un signo negativo, con rojo, o rojo y negativo además, ¿sí? Vamos a elegir el último, o sea que se note bien que es un negativo. Entonces, al aplicar este formato numérico, al darle a aceptar, fíjense, quedan, a ver, los voy a alinear toda a la derecha porque en ese caso los números son más fáciles de ver. Fíjense que quedan todos los números con dos decimales, aunque no tienen decimales, ¿sí? Estos números son todos enteros, pero igual están todos con dos decimales. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un número, supongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es decir, tengo un número con 4 decimales, al darle Enter, igual lo va a mostrar con dos decimales, o sea, lo va a redondear a ese número para mostrar con dos decimales. Y si no tiene decimales, lo va a mostrar con dos ceros, ¿sí? Como los que vemos acá, por ejemplo, como los que están acá. Y después, estos que vemos acá tienen, además de los dos decimales, tienen el separador de miles, o sea, acá en este caso tienen uno solo, pero acá en estos otros, que son números mayores, tienen dos, ¿sí? O sea que los puntos separadores de miles los aplica automáticamente como parte del formato. Bueno, es decir, que esos mismos números yo los puedo ingresar de una forma o de otra, pero me los va a mostrar a todos con dos decimales y con el separador de miles. Y en el caso de números negativos, supongamos que yo ingreso menos 1, 2, 3, menos 1, 2, 3, supongamos, directamente me lo muestra automáticamente en rojo y con el signo menos, ¿sí? No es que yo le haya cambiado el color a este número con el formato de texto, o sea, con el color de fuente, ¿sí? Sino que lo hice con el formato numérico. Si yo pongo un número positivo, automáticamente lo pone sin el signo menos y en color negro. Y puedo tener además un número negativo, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, con decimales. En este caso estoy ingresando 4 decimales y me lo va a mostrar con dos decimales, ¿sí?
Bueno, ese es el formato numérico. Entonces yo le puedo decir que me lo muestre de esa forma o que me lo muestre, supongamos, sin decimales. En posiciones decimales le digo 0. Entonces me va a mostrar los mismos números sin decimales. Aunque el número tenga decimales, supongamos este primero, que es este, en realidad yo ingresé este número, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero como el formato numérico le indiqué que no muestre decimales, lo va a mostrar como menos 1, 2, 3. Y en ese caso también redondea. Si pongo menos 1, 2, 3,987, lo redondea a menos 1, 2, 4, ¿sí? O sea que en ese caso también redondea. Con el formato de número, entonces tenemos esas opciones que les acabo de mostrar. Usar el separador de miles, la cantidad de decimales, o sea, puedo no usar el separador de miles si hace falta. O sea, todo esto es opcional. Bien, eso en cuanto a formato de número. Y después vamos a ver esta columna, que es exactamente igual en cuanto a los decimales. Vamos a suponer que estamos hablando acá de valores monetarios, entonces elijo en la categoría, elijo número o moneda. En este caso la diferencia es que moneda me muestra el símbolo pesos adelante. Eso a veces lo muestra, bueno, en este caso lo muestra adelante, a veces lo muestra atrás y a veces yo de este listado puedo cambiar el signo monetario, ¿sí? De acuerdo al país. Entonces, en ese caso, esos números me los va a mostrar con dos decimales, con el signo pesos y los números negativos como yo le indique acá. Por ejemplo, en este caso, le voy a indicar que me los muestre en rojo, pero que no le ponga el signo menos, sino que me los muestre en rojo nada más. El criterio es el mismo, me va a mostrar a todos con dos decimales, con el... Acá en este caso no le tengo que indicar el separador de miles, sino que lo pone automáticamente. Y en todos los casos agrega el signo pesos adelante. Es decir, que yo no escribí, yo no le agregué, no le inserté el signo pesos, sino que automáticamente se lo pone el formato numérico, el formato de moneda, ¿sí? Acá también, si le pongo con decimales, es el mismo criterio. Supongamos que yo pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al darle Enter me lo va a mostrar con dos decimales, ¿sí? Y si el número no tiene decimales, me lo va a mostrar con 0. Y si yo le pongo un número negativo, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me lo va a mostrar con dos decimales y en rojo, ¿sí? Fíjense que yo acá le pongo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá en número, en el formato numérico también le pongo el mismo número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Enter. En este caso, con el formato numérico que tiene, me lo muestra de color negro, pero con el signo menos y con dos decimales, y en este caso me lo muestra en signo moneda de color rojo con dos decimales, ¿sí? A pesar de que el número es el mismo, si yo hago un doble clic en la celda, fíjense, me aparece menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y si me vengo a esta celda, tengo el mismo número, exactamente el mismo número, pero con distintos formatos numéricos. En el segundo caso es un formato de moneda. Y después tenemos las fechas, como las que están acá. También hay formato de fecha. En el caso de fecha hay varias opciones. Por ejemplo, está esta primera, donde me muestra día, mes y año. El año con 4 dígitos, el mes con 1 o 2 dígitos. ¿Sí? Si yo le pongo 1 del 9, me muestra también el día con un solo dígito. En el caso de que sea 1, si el día es de 2 dígitos, me lo va a mostrar con 2, ¿no?
Eso para el formato fecha. También tengo este formato que me muestra el día de la semana con letras y después el día del mes tanto, el mes con letras del año que corresponda. Bueno, acá en este caso en particular sucede esto. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes vean una columna, alguna celda de esta forma, significa que es insuficiente el ancho de la columna, es decir, que la columna es angosta. ¿Qué tengo que hacer? Agrandar el ancho de la columna. Lo puedo hacer, acuérdense, con un doble clic para que se ajuste automáticamente, ¿sí? Entonces, acá la misma fecha la veo de una forma o de otra. Entonces, supongamos que estas dos celdas le aplico el primer formato de fecha, ¿sí? A estas dos le dejo este formato que tiene ahora, a las dos siguientes le aplico este formato que me va a mostrar también día, mes y año, el año con 4 dígitos, pero el día y el mes con 2 dígitos. O sea, si el día y el mes tiene un solo dígito, le va a agregar un 0 adelante, con lo cual se va a ver todo más parecido, igual. O sea, la cantidad de dígitos va a ser la misma en todos los casos. Bueno, y así sucesivamente. Después tengo esta que es con 2 dígitos para el año. Y después tengo esta otra que es con un dígito para día y mes o 2 dígitos en caso de que sea 2 dígitos. Como verán, hay varias formas de mostrar las fechas. La fecha puede ser la misma, pero la podemos representar de distintas formas mediante el formato de fecha, ¿sí? Otra cosa con respecto a la fecha. ¿Cómo se ingresa a una fecha? Para ingresar a una fecha ingresamos el día y el mes separados por la barra de división o por el signo menos, ¿sí? Entonces, si yo quiero poner 1 de septiembre, le pongo 1/9 o 1-9, ¿sí? Y automáticamente, si yo no especifico el año, toma el año actual, ¿sí? Si yo quiero cambiar el año, supongamos que quiero el 1 de septiembre del 2015, le pongo 2015. No sé si toma, si le pongo 15 nada más. ¿Qué hace? Sí, claro, efectivamente. Si le pongo 15, me toma el 2015. O sea que puedo poner 1. Eso lo puedo hacer con barra de división o con el signo menos. 1-9-15. Y me toma como el año 2015. Entonces, si yo no pongo el año, me toma el año actual. Eso en cuanto a las fechas. En cuanto a las horas, sucede lo mismo. Yo puedo mostrar las horas de distintas formas. Puedo poner horas, minutos y segundos o horas y minutos, como en este caso. Y tengo formato de horas. Acá, fíjense, tengo varios formatos como AM, PM o formato de 24 horas. ¿Sí? Así como sin PM y acá como AM y PM, ¿sí? Hasta acá es AM y después las 12 es PM, ¿sí? O sea, lo puedo representar de una forma o de otra. Y después los porcentajes de 0,1 hasta el 1, por supuesto. En este caso tengo puesto no el porcentaje, sino el valor absoluto, pero yo le puedo indicar que me lo muestre como porcentaje yendo a la opción de porcentaje y también con la cantidad de decimales, ¿sí? Le voy a aceptar, entonces tengo 0,1, 0,15, 0,2, al darle a aceptar se transforma en 10%, 15%, 20% y así sucesivamente, ¿sí? O sea, acá yo no cambié el número es el mismo, pero me lo está mostrando de otra forma. Bueno, eso en cuanto a los formatos numéricos, que los puedo manejar también sin entrar a esta ventana de formato de celda, sino que yo puedo usar esta lista que está acá. Fíjense que si yo despliego esta lista me aparece general, que es sin formato, es decir, el número tal cual se ingresó. Tengo formato de número, de moneda, contabilidad, fecha corta, o sea, tengo esta fecha corta y fecha larga, nada más, esas dos opciones.
Si me vienen bien las aplico y si no, busco como lo vimos recién. Y acá tengo hora, también en un formato, el porcentaje con 2 decimales. Entonces, supongamos que acá en número selecciono y elijo la opción de número que está acá. Bueno, que en realidad es la misma que está aplicada, ¿no? Ah, salvo que no tiene el separador de miles. En cuanto a moneda, puedo también elegirlo de acá. Puedo elegir, no, acá apliqué número, tengo moneda y contabilidad. Son muy parecidos. Y después con fechas tengo fecha corta, o sea, día, mes y el año, el día y el mes con un dígito o 2 dígitos según corresponda y el año con 4 dígitos. Esa es fecha corta y esta es fecha larga, ¿sí? Vamos a dejarlo en fecha corta y después tengo este formato para la hora, bueno, que es el que ya estaba aplicado. Y lo mismo para el porcentaje. Es decir, que si yo necesito utilizar un formato numérico y es alguno de los que están en esta lista, directamente utilizo el de acá. Y después tengo estos botones que me sirven para lo siguiente. Supongamos esto de moneda. Lo voy a dejar como general para no aplicar ningún formato. Entonces, si yo quiero aplicar un formato de pesos, aprieto el botón de pesos, ¿sí? Ahí lo pone. Y esto es el estilo millares, se llama. Otro formato. Bien, entonces volvemos al signo moneda. Y siempre voy a tener estos dos botones que son para aumentar la cantidad de decimales o disminuir la cantidad de decimales de una forma muy práctica. Entonces, si yo quiero aumentar los decimales, voy apretando este botón, fíjense. Y si quiero disminuir, achico hasta dejarlo sin decimales o, bueno, en todo caso, la cantidad de decimales que yo quiera. En el caso de porcentaje, supongamos que lo dejo como general, como estaba originalmente. El formato porcentaje lo puedo aplicar entonces con este botón de porcentaje, que en este caso me muestra los porcentajes sin decimales. Entonces, si yo quiero que me lo muestre con decimales, presiono el botón de aumentar decimales. Bien, entonces de esa forma ya podemos aplicar el formato numérico que corresponda para mostrar los números como queramos o en todo caso más ordenados y no que los muestre a todos distintos cuando estemos hablando de la misma cantidad de números, ¿sí? Por ejemplo, que me muestre todo con 2 decimales o todos con el signo pesos o el mismo formato de fecha para todos, ¿sí? O de hora. Bien, entonces con esto terminamos la parte de formato numérico.